Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Reciban un saludo de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. Estos videos serán transmitidos, en el canal de YouTube que se llama El Mundo Cristiano. Yo te invito a que me acompañes hoy y vamos a analizar un hermoso tema. Hay una polémica sobre el tema de los 144,000 escogidos por Dios para su servicio, para su adoración y para su gloria. El día de hoy vamos a hablar de ese tema referente a los 144,000 escogidos por Dios. Bien, voy a hacer un paréntesis y te invito a que me acompañes y vamos a analizar un poco este tema. En algún momento se acercó a mí una persona de una religión que se llama Testigo de Jehová. Tal vez él ignorando que yo soy evangélico cristiano, seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual he aceptado en mi vida y me he comprometido en servirle, buscarle, adorarle, y a través de él que el nombre de mi Padre Dios sea altamente glorificado. Entonces esta persona de esta religión o secta religiosa me dice, entregándome una invitación a través de un volante, un folleto, que si yo quería ser parte de los hijos del reino de Jehová. Y yo le contesté, no, yo sí estoy encantado con eso porque ese es uno de mis deseos, ser parte de los hijos del reino de Dios y de los que son llamados hijos de Dios. Entonces esta persona me dice, bueno, para que tú seas parte de los que son del reino de Jehová, tienes que cumplir con cierta doctrina o disciplina a las cuales estamos sujetos por medio de enseñanzas, y por eso te invito a que asistas. Ellos no le llaman casa de oración, le llaman congregación o la casa del reino. Entonces me dice, entonces yo le pregunto, bueno, ¿y qué beneficios hay si yo acepto ser parte de los que son del reino de Dios? Tratando de irme a fondo y conocer un poco acerca de su ideología y de sus creencias de ellos. Este hombre de esta religión de los Testigos de Jehová me dice, punto número 1, Dios, o sea Jehová, va a seleccionar 144,000 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, para establecer su reino aquí en la tierra. Cuando ese número de 144,000 ya esté completado, Dios va a desarraigar de la tierra a las personas malas, y en esta tierra va a ser el paraíso donde esos 144,000 van a disfrutar de esa bendición de Jehová. Le digo, ahora bien, yo acepto todas tus creencias, tus ideologías y todo lo que tú me dices, pero quiero compartir contigo lo que yo he analizado en las Escrituras y bajo las ideologías, creencias que ahora yo estoy. Y yo te puedo comentar lo siguiente. Como tú dijiste, punto número 1, son 144,000 escogidos. Pero si yo vivo con esa idea de que voy a ser parte de esos 144,000 escogidos, no llegué a ningún lado y ya me quedé cuando Dios derrame su juicio sobre esta tierra. Porque esos 144,000 escogidos no son gentiles, no son romanos, no son griegos, no son parte del mundo independientemente a los judíos. Esos 144,000 que habla la Escritura son judíos, exclusivamente hombres judíos que son seleccionados por Dios
para su servicio, para su gloria y su honra, y que siguen al Cordero para donde quiera que va. Esto lo dice la Escritura. Más adelante lo vamos a analizar. 144,000 escogidos del pueblo de Israel, que antes se llamó Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esos hijos se fundó una tribu para cada hijo. Entonces, de cada tribu, que son 12 tribus, Dios escogerá 12,000 de cada tribu hasta completar los 144,000 de los hijos de Israel. No son mujeres, no son niños, no son gentiles, son hombres, son varones escogidos por Dios que se conservaron vírgenes para el servicio de Dios. Dice la Escritura que son hombres exclusivamente que nunca tuvieron una relación sexual con mujeres, que no se contaminaron con mujeres, que se conservaron vírgenes para el servicio de Dios. Son hebreos, son judíos. El resto de las mujeres, niños y de hebreos, o sea judíos, que aceptaron a Jesucristo, que hicieron la voluntad de Dios y que están dentro del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia de Cristo, que Él levantará cuando entonces sí toda nación, pueblo, raza y lengua estarán adheridos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde están participando hombres, mujeres, niños, hebreos, gentiles y el resto del mundo. Esta es la iglesia de Cristo, que será levantada juntamente con los 144,000 que fueron escogidos por Dios. No habrá dos arrebatamientos. Primero se lleva a su iglesia, después viene por los 144,000. Eso no es así. Así nos los han enseñado. Cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, el levantamiento de los 144,000, en ese momento se llevará a cabo la resurrección de los que murieron en Cristo y se llevará a cabo el levantamiento también de aquellos que vivieron creyendo en Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo y que son la gloriosa iglesia de Dios, el glorioso cuerpo de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Serán levantados ¿en qué momento? Cuando se esté llevando a cabo el evento de una gran tribulación. Se estará llevando un evento de una gran tribulación cuando dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vendrá en una nube y se parará mirando a los cuatro vientos de la tierra. Estamos hablando de norte, sur, este y oeste. Y entonces en ese momento que Él se presente en una nube blanca, le dirá a los ángeles que quedan encargados de la destrucción de la tierra, los árboles, el mar y todo el mundo, les dirá: deténganse, porque ha llegado el momento en que voy a sellar a los 144,000 que mi Padre ha escogido. Hago un paréntesis y quiero que analice esto. Nuestro Señor Jesucristo siempre se ha sujetado a la voluntad del Padre. Desde antes de venir a este mundo, Él estaba sujeto al Padre, porque existe el Dios Altísimo, nuestro Padre Celestial, que está sentado en el trono, Apocalipsis 4 lo dice, y existe el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que está de pie en medio del trono, Apocalipsis 5 o 6, ahí lo dice. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo siempre se ha sujetado a la voluntad del Padre. Aún en su nacimiento, el que vino a engendrar en el vientre de María aquel niño llamado Jesús fue el Espíritu Santo de Dios, o sea, fue Dios, porque dice que Él fue llamado Hijo de Dios. En el trayecto del que anduvo nuestro Señor Jesucristo, estuvo sujeto a la voluntad de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo decía: porque no he venido a hacer mi propia voluntad, mas la voluntad del que me envió. Mi Padre me ha enviado y yo hago la voluntad de mi Padre, porque las cosas que yo hago no las hago de mí mismo, mas las hago porque mi Padre así lo quiere. En su muerte Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Cuando Él exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
Él estaba dependiendo de la voluntad del Padre para él resucitar de los muertos. Si usted lee la Escritura, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado por el Espíritu de Dios de entre los muertos. Hasta ahí nuestro Señor Jesucristo dependía de la voluntad del Padre, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Los versículos que yo no te diga aquí, te los pongo aquí, y ahí dice que el Espíritu Santo de Dios fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, sujeto al Padre. Ahora, cuando él habló de este acontecimiento del fin de todas las cosas y de una gran tribulación, sus discípulos le dijeron: Señor, pero dinos, ¿cuándo será el fin? Y él les dijo: bueno, cuando ustedes vean que se manifieste el hombre de abominación, o sea la bestia, cuando empiece el sello de 666, cuando vean guerras, cuando vean muchos anticristos, cuando vean falsos profetas, cuando vean apostasía, cuando vean muchas cosas, muchas señales en la tierra y en el cielo, el fin está cerca. Mas no se preocupéis, o sea, no se preocupen, porque si ustedes están agarrados de mi mano, no tienen por qué temer. Ahora, pero en sí el día y la hora yo no la sé, dijo Jesús, porque él estaba sujeto a la voluntad del Padre. El día y la hora yo no la sé, ni los ángeles, ni nadie más, solo mi Padre. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que él siempre se sujetó a la voluntad del Padre, al Creador de todas las cosas. Dios es el Creador del cielo y la tierra. Dios, en su grande amor y misericordia por su Hijo, le heredó, le entregó todas las cosas a su Hijo. Pero las cosas fueron creadas por el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de todos nosotros. Entonces dice: yo el día y la hora no la sé, solo mi Padre. Cuando Él esté en una nube, que dice la Biblia en el Apocalipsis, que Él estará en una nube ya listo para venir a levantar a los suyos, con una gran hoz dice que estará listo para cortar el fruto, Él hasta ahí depende de la voluntad del Padre, porque dice la Biblia que se tocará una trompeta y vendrá un ángel enviado por el Dios Padre y le dirá: ahora sí, ya está la orden de que ya puedes cegar, ya puedes levantar el fruto. Hasta ahí todavía él está esperando la última palabra del Padre, que es el creador de todas las cosas, y que el Padre va a destruir todo lo que él creó, el cielo y la tierra que vemos, y el mismo Padre va a formar un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, porque él hace nuevas todas las cosas. Así dice el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando el Padre mande a un ángel y le diga: aquel personaje que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, le va a decir el ángel: ya está la orden, ya puede cegar. Entonces en ese momento serán levantados los 144,000 escogidos por Dios, y también serán resucitados y levantados todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios y los que están en sus vidas, ahora sí, el haber aceptado a Jesucristo, el Cordero de Dios. Su iglesia amada, su esposa, será levantada juntamente con los 144,000. ¿Y cuándo se acabó esto? Cuando esté llevándose a cabo la gran tribulación. Muchos dicen: no, es que la iglesia de Dios se irá y ya después vendrá el anticristo, vendrá la bestia, y la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero déjeme decirle que entonces, ¿a quién estaba advirtiendo el Señor cuando les dijo? Cuando vean que se está manifestando el hombre de abominación, cuando empiece el sello 666, cuando empiece la gran tribulación, huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda, corran, escóndanse. Dice: ay de las embarazadas en aquellos días. Sí, hay de los enfermos, hay de aquellos que no pueden correr en aquellos días, porque habrá gran persecución. ¿A quiénes? A los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, a los servidores de Cristo, porque en el mundo surgirá la bestia, el anticristo, que tratará de que sea impuesta una sola religión, como lo han querido siempre, a nivel mundial. Y el que no esté de acuerdo a adherirse a esa única religión que él impondrá, todos los que estén en desacuerdo, como lo hicieron en la época antigua, serán perseguidos los cristianos y serán muertos a manos de ellos
porque ellos querrán ser la única religión a nivel universal. Una religión que no aceptará a Jesucristo, una religión que no aceptará a Dios, una religión que ya existe y que está aparejando el camino de la bestia y del anticristo. Entonces será una gran persecución a los cristianos, como lo hubo en esa época cuando hubo una gran mortandad de cristianos por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Pero será una tribulación tan grande, dice, como jamás la ha habido nunca, dice Jesucristo. Y por causa de los escogidos, toda esta situación se recortará y Él levantará a sus escogidos. Él levantará a los 144,000 y Él levantará a su gloriosa iglesia. Bendito es el Señor. Entonces, la iglesia sí participará de esa gran tribulación, porque habrá una persecución en contra de los cristianos, en contra de la iglesia amada, en contra de los hijos de Dios, en contra de los servidores de Jesucristo. Por esta razón dice que Él estará en una nube, y en el momento que reciba la orden del Padre, ahora sí levanto a los míos. Y inmediatamente después que Él levante a los suyos, dice la Escritura que entonces se derramará sobre la tierra la ira de Dios. Aquellos ángeles que Jesús, el Cordero de Dios, le dijo: momento, no destruyan todavía la tierra, no destruyan el mar, no destruyan las cosas, porque se van a sellar 144,000, porque voy a levantar a mi pueblo, voy a levantar a mi iglesia. Cuando todo esto acontezca, entonces se les dará la orden otra vez, ahora sí, que caiga la ira de Dios sobre ellos. Y entonces dice, cuando las personas dirán a los montes: caed sobre nosotros, a las peñas, caed sobre nosotros. Se querrán matar, pero la muerte aún huirá de ellos, porque la muerte será encadenada juntamente con el diablo. Entonces las personas dirán: escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono, escóndanos de la ira del Cordero. Las personas entonces sí caerán en un llanto, lamento, lloro y crujir de dientes, que dice la Escritura. Pero todo esto sucederá en el proceso de la gran tribulación. Ahora bien, entonces yo le decía a este varón, los 144,000 solo son hebreos, son judíos. Pero es que ahí la Biblia dice: y vi una gran multitud. Bueno, esa gran multitud, dice la Biblia, que son razas, lenguas, naciones y pueblos independientes al pueblo de Israel, pero no independiente en su totalidad, porque del pueblo de Israel, o sea, de los hebreos, también serán sacados aquellos que creyeron en Jesucristo, los servidores de Dios, que también son parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Quiero que entienda esto. Hombres, mujeres y niños hebreos que son parte del cuerpo de Cristo serán arrebatados con la gloriosa iglesia, porque solo hay un pueblo unificado por Jesucristo, donde son unificados tanto judíos como gentiles en una sola iglesia, en un solo pueblo para Dios. Lo que quiero que entienda que los 144,000 solamente son aquellos escogidos por Dios, que son hombres que se conservaron vírgenes. Ahí lo vamos a leer en la Escritura. Son hombres específicamente escogidos por Dios de las 12 tribus de Israel. Bien, ahora este personaje me decía: pero entonces, ¿en qué quedamos? En que Dios dijo ahí el Salmo 37:11, y los mansos heredarán la tierra. Bueno, en su momento las promesas de Dios eran de carácter terrenal en el Antiguo Testamento, porque Dios prometió una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, a su pueblo amado. Le dijo: si ustedes guardan mis estatutos, mis enseñanzas, mis mandamientos, yo les daré una tierra prometida donde fluye leche y miel, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estaba haciendo un pacto con ellos, y Dios cumplió en todo esas promesas, les entregó esa tierra prometida. Mas sin embargo, ellos en su momento no cumplieron, dejaron de cumplir con el pacto y el compromiso, y por esto Dios permitió que Jesucristo viniera a establecer un nuevo pacto con la raza humana, donde involucraría ya no nada más a los judíos, ahora involucraría a los gentiles, o sea, al mundo entero. Y todo aquel que entre en ese nuevo pacto a través de Jesucristo viene a
a ser parte de las mismas promesas. Solo que ahora esa tierra que Jesucristo promete, que Dios promete, no es esta. Ese cielo o ese nuevo mundo que Jesucristo promete no es aquí, porque Él dijo en su palabra, ahí en el libro de Juan 18:36, porque mi reino no está en este mundo. Si mi reino fuera en este mundo, yo pediría a mi Padre y mandaría legiones de ángeles y me defenderían y yo tomaría posesión de este mundo. Mas mi reino no es en este mundo, mi reino está en un nuevo mundo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, según las promesas de Dios Padre. Entonces Jesucristo siempre decía, haced tesoros en el cielo, porque todo lo que tú acumules allá con Dios es lo que permanece para siempre. Todo lo que hagas aquí en la tierra y lo que tú quieras obtener aquí en la tierra será destruida juntamente con los hombres impíos. Entonces el paraíso, el reino de Dios, no será en esta tierra. En el libro de Apocalipsis 20:11 dice que el que está sentado en el trono hace nuevas todas las cosas. Es más, te lo voy a leer para que tú entiendas a qué me estoy refiriendo. Apocalipsis 20:11 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, o sea, desaparecieron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. En el mismo Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo, y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra no existen más. Y si te bajas al versículo 5, el versículo 5 dice: y aquí el que estaba sentado en el trono dijo, porque yo hago nuevas todas las cosas. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ahí queda claro que la tierra que Jesús está prometiendo no es esta tierra, es una nueva tierra, un nuevo cielo, un nuevo mundo. Bendito es el Señor. Entonces, yo quiero que entiendas esto, que las promesas de Dios en la antigüedad eran de carácter terrenal. En el nuevo pacto, a través de Jesucristo, las promesas de Dios son de carácter espiritual, no son sobre esta tierra, sobre este mundo. Son en un nuevo cielo, en un nuevo mundo, en un nuevo paraíso. Ahora bien, ya quedando claro con esto, yo quiero que analicemos la Escritura sobre todo lo que yo te he argumentado hoy. Vamos a abrir nuestra Escritura para empezar en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 4. Dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi también otro ángel que subía de donde se pone el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado poder sobre la destrucción de la tierra y el mar, diciendo: momento, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El 4 dice: y oí el número de los sellados, que son 144,000 sellados de las tribus de Israel, o sea, los hijos de Jacob. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Eran judíos. Versículo 9, vamos a leer ahí mismo en Apocalipsis 7, pero el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, después de esto,
después que ya se sellaron los 144,000 escogidos por Dios, después de todo esto también dice, vi, he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar. Ahora, una multitud que nadie podía contar, y en la parte de arriba dice que eran 144,000, entonces no son los mismos. Los 144,000 son especialmente sellados por Dios, apartados por Dios, y más adelante voy a decirles quiénes son. Entonces dice, y después vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no eran los 144,000. Ahora, ¿quiénes eran? Dice la Biblia, de todas las naciones y tribus que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban delante del trono de nuestro Padre Dios y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Ahí está, nuestro Padre Dios, creador de todas las cosas. Y el siguiente párrafo después de la coma dice, y al Cordero, o sea Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono donde está Dios Padre, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. El Señor me dijo, estos son los que salieron ¿de qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Señor, ¿y estos quiénes son? Esta grande multitud de todo el mundo, tanto gentiles como hebreos, ¿quiénes son? Esta es la gloriosa iglesia del Señor, que fue levantada juntamente con los 144,000. Estos son aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Bendito es el Señor. Espero que esté entendiendo que los 144,000 son independientes a la iglesia de Dios. Son parte del mismo cuerpo de Cristo porque son servidores del Cordero y seguidores del Cordero, pero no son la iglesia gloriosa que el Señor arrebatará. Primero resucitará a los muertos en Cristo y después serán arrebatados juntamente con ellos los que estén vivos cuando se esté llevando a cabo los que han salido de la gran tribulación. Serán levantados para la gloria de Dios. Apocalipsis 14:1, vamos a leer ahora para que yo lo saque de duda. Después dice Juan, miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él ya estaban los 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escritos en sus frentes, y que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y del Padre del Cordero, nuestro Padre Celestial, en sus frentes. Y oí una gran voz del cielo, como de estruendo de muchas aguas, y como de sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino solo aquellos 144,000 escogidos. Ahí va el versículo clave, el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Se da cuenta? Son de las 12 tribus de Israel, son judíos, 12.000 de cada tribu, se completan los 144.000, pero no son cualquier hombre, cualquier mujer o cualquier niño, no son niños, no son mujeres, no son cualquier hombre, solo son hombres escogidos por Dios que se conservaron vírgenes, que no conocieron mujer, que no tuvieron actividad, etcétera, etcétera. Son personas que se conservaron solamente para el servicio de Dios y del Cordero. Judíos, 144.000. Entonces, seguimos leyendo. Versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribus y lenguas y pueblos, diciendo a gran voz: ahora sí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué estaba diciendo esto el Apocalipsis? Porque en ese momento estaba a punto de derramarse la ira de Dios sobre la tierra. Pero todavía faltaba algo más. Antes que la ira de Dios se derramara sobre la tierra, el Cordero de Dios estaba con sus manos ahora sí extendidas, diciéndole a los 4 ángeles que tenían la potestad o la orden de destruir el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, el mundo, el mar, todas las cosas, a los 4 ángulos de la tierra, los tenía en pausa. No dañes la tierra, no dañes el cielo, no dañes las aguas, espera, porque aún se han de sellar los escogidos de Dios, porque aún se han de levantar los hijos de Dios. Estaba ahí, en un caballo blanco, sobre una nube blanca. Ahí estaba el Cordero de Dios esperando. ¿Por qué le digo esto? El versículo 14 de Apocalipsis 14 dice: y he aquí miré una gran nube blanca, y sobre la nube sentado el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, que tenía sobre su cabeza una corona de oro, y en la mano una gran hoz aguda. El que no conozca qué es una hoz, es una especie de cuchillo o machete así con curva, por ahí le voy a poner la imagen, con el cual cortan el arroz, le hacen así, cortan el arroz. Esa es una hoz, no es un machete, no es una hacha. La hoz es así curviada y con esta cortan el arroz y cortan el trigo y cosas semejantes. Entonces él está con esa hoz en la mano, el Cordero de Dios, esperando la orden para levantar ¿qué? A su pueblo, para levantar ¿qué? A sus escogidos. Versículo 15. Y del templo, o sea, del trono de Dios, salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube blanca. El ángel salió del trono de Dios, ordenado por Dios, y se dirigió al que estaba sentado en la nube blanca, que era el Cordero de Dios. Y le dijo a gran voz: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahí donde digo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, dependía todavía de la voluntad del Padre, creador de todas las cosas, y el mismo voluntad del Padre, que es que Él mismo va a crear todas las cosas nuevas, como ya lo vimos en Apocalipsis 21, y se las va a entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reine sobre ese nuevo mundo, sobre esa nueva tierra y ese nuevo cielo, donde Él nos representará y Él irá y nos guiará delante de Dios.
Y habrá un solo Señor, un Rey de Reyes y un solo Dios para todo un pueblo, una nación que fue unificada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 17 dice: salió otro ángel del mismo templo, del mismo trono de Dios. Por orden de Dios salió otro ángel. Después que ya nuestro Señor Jesucristo levantó a su pueblo, ya cosechó las uvas, ya cosechó el trigo, ya cosechó el buen fruto, ya levantó a su pueblo, levantó a su iglesia, resucitó a los muertos, levantó a los 144,000. Entonces Dios mandará otro ángel y dirá: y salió otro ángel del templo, o sea, del trono de Dios, que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este ángel también traía una hoz aguda. Este ya no era el Cordero de Dios. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia, o sea, cosecha los racimos de uva de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y cosechó la viña de la tierra y echó las uvas al lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, donde ese lagar dice que en lugar de jugo de uva salía sangre. Aquí estamos hablando de una segunda cosecha. La primera cosecha donde el Señor levantó el buen fruto, levantó a sus hijos, levantó a su pueblo. Pero viene otro ángel independiente al Cordero y trae una orden de cosechar, o sea, de cortar los malos frutos y echarlos al lagar de la ira de Dios. Estos son todos los hombres impíos que en ese momento todavía estén vivos sobre la tierra, serán cortados, serán desarraigados de sobre la tierra. Son personas que ya no tienen parte con Dios ni con el Cordero, que no le aceptaron, que no les obedecieron, que no le creyeron y que mucho menos le adoraron. Son, dice, hombres impíos, los pecadores que se quedaron después del arrebatamiento de la gloriosa iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Estos también serán cortados por el ángel que trae esa autoridad y serán lanzados al lagar que representa el fuego que nunca se apaga, que representa el fuego y azufre, donde serán lanzados, donde se manifestará la ira de Dios sobre ellos, donde serán atormentados noche y día por toda la eternidad. Hubo dos cosechas, la cosecha de los buenos frutos y la cosecha de los malos frutos. La Biblia dice que serán presentados delante de Dios buenos y malos después de esa gran cosecha. Y los buenos dice que serán puestos a la derecha y participarán de los beneficios que Dios y las promesas de Dios hizo a todos los que creyeran en Dios y en Jesucristo. Y dice que los malos de igual manera serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿qué fue lo que vino a levantar en la gran tribulación? Cristo a su pueblo. Su pueblo estará dentro de la gran tribulación. Serán perseguidos por la bestia, serán perseguidos por el anticristo, serán perseguidos para ser sellados, serán perseguidos para ser obligados a creer en el diablo, serán perseguidos por causa de Cristo, por causa del evangelio. Estarán en una gran tribulación, pero por misericordia de Dios, por misericordia del Cordero, se compadecerá de ellos y los levantará. Bendito es el Señor. Entonces, espero me haya entendido y espero que usted analice el libro de Apocalipsis detenidamente y espero que usted analice el libro de Mateo 24, donde nuestro Señor habló de las señales de los últimos tiempos. Y usted va a analizar que dice que cuando estén siendo perseguidos, esté la gran tribulación, entonces Él mandará
a sus ángeles, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. O sea, donde quiera que esté un cristiano muerto, ahí estarán los ángeles para levantarlos para la gloria de Dios. Dice que el libro de Mateo 24 dice que el día y la hora Jesucristo no la sabe, el Hijo de Dios no la sabe, solamente está en la decisión del Dios Padre, que destruirá todas las cosas y que hará todas las cosas nuevas. Pero lo que Él dice, que cuando esto ya se lleve a cabo, antes de la destrucción de todas las cosas, antes de que se derrame la ira de Dios sobre la tierra, y cuando los hijos de Dios estén siendo perseguidos, Él en ese momento los levantará, mandará a sus ángeles y levantará a su pueblo. Bendito es el Señor. Se lo vuelvo a repetir. Los 144,000 son de la tribu de Israel, independientes a la gloriosa iglesia, aunque también son parte del mismo cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Ya no voy a extender más este tema, yo quiero que lo analices, quiero que escudriñes, que es algo muy importante que tú escudriñes las Escrituras, porque así no podrás ser engañado por personas que traen diferentes enseñanzas, doctrinas, etcétera, etcétera. Apégate a las Escrituras, agárrate de la mano de Jesucristo, y Él dice: séme fiel hasta el final y yo te daré la corona de la vida. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y estamos pendientes al próximo video.